izquierda, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha. Este programa contiene 3 personajes únicos y vulgares. Sus opiniones son totalmente individuales y ofensivas y debido a su contenido todos lo deben ver. Y bienvenidos a La Rosca Derecha en otra entrega más de este que es el programa, podcast, contenido de YouTube digital favorito de la progresía dominicana. Además de la clase media pensante y aquellos que quieren cuestionarlo todo. Así que bienvenidos. Aquí estamos 3 cerebros que mortifican a la canalla temerosa, insegura intelectualmente. Exacto. ¿Eh? Número 1 en Isla Cabritos. Un fundazo de una vez. Número 1 en la Isla Artificial. La roca derecha. El trío al que le temen los intelectualmente inseguros. Y cualquiera cree que somos brillantes. Sí, lo que pasa es que por lo menos uno dice las cosas como son. Lo que pasa es que lo dicen. Arrasando con el rating en la Isla Beata. Eso sí es verdad. Comenzando en esta semana que hemos tenido varios acontecimientos, elecciones en Estados Unidos, lo que pasó el viernes 4 en la ciudad de Santo Domingo, aquella cantidad de agua, y algo que es la nueva narrativa, es el nuevo virus, es ahora el nuevo cuco, es el famoso cambio climático. Yo he oído cambio climático del viernes para acá como si yo no tuviera registro memorial, como le decía yo a alguien. Ven acá, entonces aquella inundación del año 88, yo me la imaginé. O sea, tuvimos un registro de lluvias en el año 88 que fue la primera vez y creo que la última vez que las aguas del río Sama tocaron la parte más alta del puente de la Barquita en Sabana Perdida. Lo recuerdo porque tengo 39 años viviendo en ese sector. O tal vez lo que pasó en el año 89, donde una familia completa perdió la vida luego de una noche de lluvias intensas que inundaron toda la capital y que copó un paso a desnivel que muchas generaciones no conocen, que estaba ahí en la Duarte con 27. Venían del aeropuerto, tenían años sin venir a Estados Unidos y murieron todos en un Toyota Crescida. Wow. que se ahogó ahí. Eran 6 o 7 miembros los que venían en el vehículo. O lo que pasó en el año 93, o lo que pasó en el año 95, o lo que pasó en el año 2002, 2004. O cuando se hundió en 2008. En los años 10, por ahí el 20, el Memphis, que fue una tormenta que hubo frente a Santo Domingo. 2007, exactamente. Que el barco encalló y se desguazó. Un temporal que trajo consigo también una ola enorme que lo encontró ubicado como no era y el barco todavía están ahí. ¿Ustedes recuerdan? Todavía están ahí los restos en el fondo del mar. Cuando eran muchachos? Sí, ustedes llegaron a correr, que yo me acuerdo de muchachos, una columna. Exactamente donde está el obelisco hembra. Una columna y yo decía, ¿y qué es eso? Y mi papá me decía una palabra que a mí me retumbaba, un cenotafio. Yo, ¿qué diablo es eso? Y después descubrí que un cenotafio es como una tumba sin muertos. Es un monumento a gente que murió, que no se recuperaron los cuerpos. Sí. Años después me topo con la historia de la balandra Aurora, que es lo mismo, hubo un temporal, una tormenta terrible frente a la ciudad de Santo Domingo, un oleaje, históricamente dicen que de los oleajes más altos que ha tenido, y estamos hablando hace un siglo. Sí. Parece que el cambio viene de lejos. El caso es que se hundió una embarcación, se tiraron unos muchachos en una balandra, un barquito pequeño, a tratar de rescatarlo. Y murieron 4 o 5. Y esa columnita que está por ahí por el obelisco hembra, ¿verdad? Sí. Ese es el cenotafio en honor a la balandra Aurora. Sí, yo había una historia muy bonita, conmovedora. Yo había visto para eso no hay directores de cine. Los que quieran conocer la historia, Quisqueya Live hizo un video sobre ese episodio del barco y creo que ahí trata también lo de esas personas que fallecieron en ese proceso. Y me aprendí una palabra, cenotafio, me encanta. Entonces, en el caso de lo que pasó el viernes, gracias a la prensa nos recordamos de una... Antes tú pasas para allá, simplemente para dar un dato, hay un físico noruego brillante, un tipo inteligentísimo, que tiene lo que se llama la paradoja de Thanos. Él lo ha hecho con el tema del cambio climático. Thanos, recuerden, el que ha visto la película de Avenger, es un villano, pero sus intenciones son buenas. Son loables en el sentido de la supervivencia. Hitler tenía un plan. Exacto. Entonces, Mein Kampf. ¿Y qué dice Thanos? Dice, bueno, yo tengo que eliminar el 50% de todos los seres vivos del mundo para que los recursos abunden, porque mi país se jodió, porque habíamos una sobrepoblación, se matan por los recursos y yo quiero evitar que eso pase en el mundo.
Pero eso es inaccurate, eso es impreciso, Claro. porque los recursos y su abundancia y eficacia se van correlacionando directamente a la proporción de consumo. Claro. Y eso está demostrado biológicamente. Por eso usted ve que en poblaciones que no están extinguidas con proceso de amenaza de extinción, tienden a reciclar y mejorar los recursos animales. Igual pasa con los humanos. Entonces, ¿qué pasa? Tú haces la referencia de que el humano es tan poderoso sobre la condición de la Tierra en sí mismo como vida, como biosfera, es un poco arrogante, porque la humanidad no tiene capacidad de alterar el universo. Somos hormigas. Nosotros somos, literalmente, somos pequeñas hormigas. No tenemos, nuestra Tierra no va a producir un efecto que va a dañar el Sol, ni va a cambiar el pH o la gravedad del Thanos universo. viene siendo el nieto de los cómics de Malthus. De los cómics realmente sí. Malthus y el malthusianismo es la vieja idea, de que vamos a ser tantos y los recursos van a ser menos y nos vamos a matar por los recursos. Y que mejor que se muera la mitad de la gente que llegar a ese punto. ¿Te acuerdas de la famosa Georgia? Es impreciso, porque él hace incluso una escala de consumo de recursos. Él mide la humanidad de hace 100.000 años. Obvio. En el consumo de recursos con la proporción de ahora. Y antes, oigan, él hace otra paradoja, antes había más eficiencia en el tema de los recursos. Sí, incluso como que pero había pero hay un asunto, había escaseces. Hoy en día no la hay. Malthus tenía razón, pero poca. Muy poca. ¿Por qué? Porque Malthus entendía que el mundo no iba a cambiar, que el mundo iba a ser siempre el mismo. El mundo malthusiano es un mundo que coincide con la primera revolución industrial. Malthus ni imaginaba, ni quiso imaginar, ni quiso pensar, ni entendió los signos de los tiempos. En apenas 30, 40 años después de él escribir sus ensayos, el mundo ya tenía la fuerza del carbón, de la hulla, del vapor, de la electricidad. Estaba moviendo fuerzas, pesos, volúmenes, con miles de caballos de fuerza que antes para movilizarlo había que tener 30.000 esclavos para mover un ladrillo de la pirámide. La revolución industrial cambió la correlación en la que el mundo podía explotar recursos, y esa idea de que crecía la población aritméticamente 2, 4, 8, 16 a mayor consumo de recursos, claro. Mientras que eso es un disparate. Se demostró que es impreciso. Ahora, el tema, por cierto, meter un poquito ahí un paréntesis. No sé si usted, creo que todo el mundo en algún momento leyó sobre las famosas Georgia Guidestones. Que son estas piedras que están o estaban, la explotaron, creo. Que eran unas piedras especiales. Y que tenían unos mensajes rarísimos. Exactamente. Uno de los mensajes que tenía, y yo sé que el tipo que puso eso tenía mucho sentido del humor, porque para mí siempre ha sido una broma. Para mí siempre fue un tigre con ganas de trolear, de joder. Yo en eso soy medio escéptico. El tipo de curo. El tipo puso de que reducir la población a 500 millones de habitantes. Ya tú sabes qué habría que hacer con los otros. ¿Tú me entiendes? Entonces, mínimo habría que poner a Mao Zedong a gobernar el mundo entero. En 50 años Mao te lo baja a 500, ¿eh? Te lo baja a 500. Te lo bajan a 500 millones. Si Mao dura 10 años más vivo, no hay que poner en China la el hijo único. Él mismo se encargaba. Que ese otro dato dice el que oigan esto, porque suena también paradójico. El país con mayor data de investigación y proyección estadística, no ahora, 100 años, sobre el tema del ecosistema, cambio climático, referencia hidrográfica de la Tierra y de sus territorios continentales, es China, no Estados Unidos. Sin embargo, el que más contamina. Óyete esto. China tiene el mayor laboratorio de investigación climática en el mundo, más que Estados Unidos y Rusia juntos. Pero parece que la tiene, sin embargo, pero parece que la tiene nada más para producir narrativa. No, porque la data le da una información que le permite a ellos actuar. Por eso no soy signatario. Y tú sabes y otro dato. Rusia es el principal financiador de todas las ONG que trataban con el tema de cambio climático para el tema de nuclear para hacer concentración de energía monopólica, no por cambio, no por preocuparse por el medio ambiente. O sea que si China sabe, hermano, el mundo lo saca por esto. Todo al revés, hay una sobreexplotación de producción de recursos como nunca antes se ha dado. Y por eso el cambio climático. Hoy mismo leí el dato que salió en informe. Funciona como el GCW. En los 8 años, Government. En los 8 años anteriores a 2021, el cálculo decía, China había producido más polución, más contaminación en volúmenes de gases y de pasivos de cualquier tipo
que todo lo que produjo, la contaminación que produjo Inglaterra durante la revolución industrial. Mira, es una... La narrativa es una cosa, la realidad es otra. Y hay una cuestión con todo esto, porque también hay otra vaina, los experimentos que va a empezar a hacer China con la manipulación del clima, que creo que ya está en un proceso... Yo creo que todas las potencias han hecho más o menos. Está en un proceso ya pero lo de ellos ya va en grande y de verdad. Pero yo repito, y ahí... Y ciertamente, como tú dices, todos los países, oportunamente, lo han intentado. Atención a mis queridos amigos socialistas. El mayor crimen ecológico del mundo, para mí, para mucha gente, y quizás no sé si alguien tiene otro en mente, fue cuando se le ocurrió a los soviéticos entender que el mar de Aral, que era el segundo lago más grande del planeta, el segundo detrás del mar Caspio, era un error de la naturaleza. Eso estaba ahí mal puesto. Sí, hazle una presa a ese río. Y comenzaron a desecarlos. Represaron casi todos los ríos que contribuían, que eran depositarios en el Aral. Los grandes embalses sirvieron para, sobre todo, el cultivo. Mira, el comunismo es tan desgraciado que ha secado hasta un mar. Pero, señores, es increíble. El mar de Aral. Léanse esa historia. Pueblos que tenían... yo vi un documental de cómo eso pasó. Donde los barcos atracaban, pescaban. Hoy son diques secos. Diques secos. Y están los barcos ahí. Y están los barcos a muchos kilómetros de la costa. El mar de Aral pero fue una vaina pensada, hecha adrede, literalmente. Para los que hablan de cambio antropogénico, eso fue antropogénico. Entonces, tú tienes Chernobyl y mar de Aral, te ocurren ambos crímenes ecológicos, ambos crímenes contra el medio ambiente. Te ocurren dentro de la administración soviética, pero para eso no hay narrativa. No, pero y la otra parte, el mar de Aral, la otra parte, porque a ti te venden a Chernobyl como una zona súper contaminada por un refugio de vida silvestre se ha convertido. No, espérate, pero y la gente sabe que en Rusia, donde hay una región que es todavía mucho más contaminada y mucho más peligrosa, donde se hacían los experimentos atómicos y que no puede entrar gente. Creo. Para allá, para donde... Nueva Zembla, que creo que es la isla de un archipiélago en el Ártico. Queda en el territorio... la bomba del zar. No, queda en el territorio continental. Pero, volviendo al tema de cómo el socialismo, el comunismo, llámalo como usted quiera, aunque usted diga que eso no era verdadero socialismo, como anda Chomsky... Nunca es verdadero cuando fracasa. Como anda Chomsky diciendo que lo que hubo en Rusia no fue socialismo, ni siquiera comunismo. No a Chomsky, que es también amado. Bueno, pero en el año 88 él fue y dijo que eso estaba bien. Búsquense la última charla que él dio sobre ese tema, que es extensísima y muy buena. Dura casi 2 horas, donde él explica que Stalin fue un traidor del socialismo y que lo que hubo en Rusia no fue socialismo ni siquiera de cerca. Que eso fue algo más parecido al capitalismo, pero con un dictador con un dictador disfrazado. Ahora no pensaba eso en los disfrazado de comunista. Entonces, volviendo a China, búsquense aquel trabajo maravilloso hecho por el salto hacia adelante. Salto hacia adelante. Estaban al borde del precipicio y Mao Zedong recomendó el salto hacia adelante de China. Cuando Mao Zedong... Porque ese es el problema de la gente que defienden esa idea. Es su arrogancia lo que los odia a ellos. Mao recomendó que... matar los gorriones. Los gorriones, porque esa vaina, coño, está comiendo la semilla que sembramos. Y salieron a matar a los pajaritos. Y lo matan todos. Y resulta que interrumpieron la cadena trófica. Y tuvieron la plaga que vinieron. La plaga de Egipto fueron una broma. Entonces hubo que empezar a traer gorriones para China de nuevo. O sea, hay muchos errores y ciertamente estamos ahora en un proceso de venta de pánico. Hay gente que compra el pánico. Yo oigo gente inteligente a veces en la radio hablar de cosas. Yo no soy un negacionista, como muchos dicen, como dice un amigo. Tú eres la versión dominicana de Alex Jones. Y yo me pongo a ver los videos de Alex Jones de hace 20 años, de hace 25 años, de hace 18 años, de hace 15 años, y veo lo que está pasando hoy. Y yo no creo que Alex Jones sea tan conspiranoico, porque resulta que lo que él decía en esos años ha terminado teniendo razón en muchas de las cosas que decía. Él es un sensacionalista. Eso sí. Y es un tigre que monta espectáculo. Pero lo increíble es que todo aquello que él vendía como espectáculo o sensacionalismo, hoy lo estemos viendo como un hecho incontrovertible. Sí. Por lo tanto, cuando a mí me dicen que yo soy el Alex Jones dominicano, yo me siento elogiado. Ojo, no soy como Alex Jones. Yo soy una gente que defiende el pensamiento crítico y el conocimiento. Pero volviendo entonces al tema del cambio climático y el que le quieren vender a República Dominicana, hay gente que adopta las narrativas sin hacer mínimamente, búsquense los reportajes que ha hecho George Stossel
que es un periodista muy bueno, americano, muy equilibrado, un tigre que no anda con estas locuras y estos desafueros que estamos viendo últimamente, que la gente se ciega, se blinda en una posición y no varía de ello. Es un tigre que invita al conocimiento y da datos y da puntos y contrapuntos sobre los temas. Él tiene un montón, más de 10 reportajes sobre este tema, donde él señala que ciertamente hay un cambio climático multifactorial que va a pasar, seguirá pasando, estemos nosotros no y estemos. Ha pasado antes. No, y ha pasado antes. Es un ciclo. Y ciertamente hay una incidencia del ser humano, pero no es tampoco para que creamos que tenemos que agarrar hoy y cortarnos las venas y morir porque tengo que suicidarme. Decía Maynes que llegaremos a pagar un impuesto por respirar, a pagar un impuesto por consumo de expendio de dióxido de carbono. Y que en Nueva Zelanda están hablando de ponerle impuesto al culo de las vacas. Sí, pasar por la contaminación que hace. Y comer insectos también. Todo eso va a una correlación. Pero, como tú lo aplicas muchas veces, parte de lo del cambio climático es una excusa para tú tapar o ocultar ineficiencia en políticas públicas. Porque tú dices, bueno, esto no es culpa mía, el cambio climático. El huracán llegó más fuerte, hermano, pero ¿qué tú hiciste para prevenirlo? ¿Qué tú hiciste, como tú dijiste ahorita, un sistema de alerta, un sistema de verificación? Tú me vas a decir a mí que si los indios, señores, hace 500 años, hace 1500 años, ellos sabían cuando venía un huracán. Sabían ya detectar, mira, viene un huracán, la vaina está por ahí, está lloviendo tal día, espérate, va a llegar por tal lado. Tú me decías a mí que los mayas tenían un sistema de acueducto y drenaje pluvial más importante en zonas que eran totalmente de referenciales porque no tenían el acceso directo a los ríos. O sea que era más difícil construir eso. Los romanos, coño, no puede ser que en pleno siglo XXI... Al día de hoy, aunque el agua cayó, es inexplicable, pero tiene que haber una mínima redundancia, un sistema de referencia que pueda mitigar en alguna categoría. Hay varias formas de hacerlo. Porque primero estamos en una isla que pasa un drenaje mucho más fácil por el trayecto al mar, mucho más fácil, y por el desbalance de la tierra para hacer el tema de movimiento gravitacional natural. Hay muchos beneficios que nos dan a nosotros, pero no hay planificación, y el presidente lamentablemente admitió el otro día, bueno, son obras que no se ve. Coño, lo extendido eléctrico tú lo ves, y esa a mí la da vergüenza. Los cables llenos, tú te caminas por una chichigua, te explota por ahí. Es terrible. Y eso es una referencia de obra política. Eso es lo que da vergüenza. Quizás las cosas que no se ven algunas veces generan más beneficio que las que se ven. Y pueden sentar, porque ya la población está muy madura a nivel de evaluación crítica electoral, un precedente. Porque, coño, la primera ciudad de América. Y todavía se inunda con lluvia. No, la primera ciudad de América no se inunda, que es la zona colonial. Que es la zona colonial, que es un ejemplo. Es un ejemplo interesante porque tiene dos elementos. Exacto. Primero, fue construida muy cerca del río y tiene una escorrentía natural hacia Los Ama y hacia el Mar Caribe. Y segundo, la zona colonial, para los que no lo saben, tiene un sistema de túneles. Muy poco, por cierto, muy poco se informa de ese sistema interesante, que son nuestras catacumbas, y donde el agua también tiene una escorrentía por ese sistema. Ahora bien, hay que establecer algo importante, señores. El enorme fracaso del Estado Dominicano desde la década de los 50, 60, en lograr que la actividad del campo se mantuviera siendo productiva y rentable, lanzó a miles de personas del campo a la ciudad. Sí, verdad. Y las trajo sin que la planificación urbanística, la ciudad estuviera preparada, sin que el propio mercado interno tuviese los incentivos y los costos para desarrollar soluciones ante esa situación. Entonces, los pobres no vinieron a vivir en chalets ni en mansiones bretonas. Vinieron a vivir a orilla de cañadas y ríos. Entrar a lugares que eran propiedades públicas o privadas y que también tenían situaciones donde no debían desarrollarse caseríos ni barrios. ¿Y qué ocurrió ahí? Bueno, no fue nadie a ponerle coto. Pero falta planificación también. Fue un candidato en campaña a llevarle planchas de zinc, a llevarle tablas, o a llevarle blocks, pero luego viene el famoso fenómeno del derecho adquirido. Sí, a esas comunidades se les terminó de legalizar su existencia, colocándole asfalto, acometidas públicas, acometidas de electricidad y de agua, porque no se le creó luego los sistemas de alcantarillado que también remitía a crear si en verdad ya se iban a poblar sí o sí. De manera que tenemos una megalópolis, una ciudad de más de 3 millones de habitantes, la zona metropolitana más grande y poblada de todo el Caribe insular, o con la excepción de Caracas, de todo el Caribe, de todas las ciudades que dan vista al Caribe,
Y con esa, bueno, Caracas no tiene costa realmente. La costa de Caracas. Ahí está La Guaira y Vargas. Búsquense la tragedia de Vargas. Pero en el caso de las que sí, hace 24 años. De las que sí tocan litoral, es la más poblada, sin ninguna duda. En ese sentido, hay que establecer que Santo Domingo es de todas esas ciudades la que peor dibujo subterráneo ha desarrollado. ¿Por qué? Porque tiene un porcentaje ínfimo de su extensión territorial, de sus más de 3.000 kilómetros, con un alcantarillado subterráneo. Luego está el elemento que es real. No toda una ciudad puede tener el 100% de su superficie debajo con alcantarillado subterráneo, porque hay áreas de tierras arcillosas, de tierras que no son rocas. Pero luego tenemos el área donde sí pudiera estar, que no se ha desarrollado. Exacto. Agreguemos el elemento de que el agua para algún lado va a coger. ¿Para dónde? Para el punto menor en nivel. El agua va a coger para el más bajito, para decirlo en buen dominicano. Gravitación natural. Si tomamos en cuenta la lectura de la estación meteorológica del profesor Alexander Holstington, que está ahí en Arroyo Hondo, que fue de la que yo me guié todo el tiempo, todas esas horas, llegó a haber 244 milímetros cúbicos de lluvia por cada metro cuadrado. Eso, para que la gente tenga una idea, quiere decir que por cada metro cuadrado, usted mide 1 metro de largo y 1 metro de ancho, eso le da más o menos 1 metro cuadrado. Y en ese metro cuadrado usted tiene que meter casi 70 galones de agua. Ahí lleno de agua. Sí. Ahora ponga esos 70 galones en cada metro cuadrado que usted le rodea. ¿Para dónde va a coger? Para que la gente tenga una idea, la cantidad de agua que cayó el viernes una barbaridad en la ciudad de Santo Domingo era una cosa que ni el acueducto de Venecia, nada, ni los canales de Venecia, que tú lo sé, que lo podía manejar. Exacto. Eso es verdad. Ahora bien, con una infraestructura correcta, tienes dos elementos. El primero es que vas a tener luego una escorrentía más rápida. Exactamente. Mayor flujo. Va a tener menos tiempo esa acumulación, pero va a pasar algo también. Vas a tener una idea clara, y ahí está el tema del levantamiento topográfico, estudios de suelos. Lo que señalamos antes de entrar al aire, la gente va a saber cuáles son las áreas de riesgo, aunque eso implique que las construcciones que ahí se hagan o tengan que abandonarse, o tengan que asegurarse, o tengan que hacer otra inversión, o a lo mejor hay hable de eso, porque eso no es el problema, que no quiere que digan, no, en esta zona no se inunda, ahí está mi torre, no diga eso, y cuando espérate, me baja el valor. Y cuando la Nuñe con Gustavo se llenaba, el lago de Ñeca. Y se volvió a llenar ahora. O sea, la cantidad de agua fue tal, fue el Ñeca Lake, que eso se resolvió en el año 2007. Con el túnel que salía, subterráneo de la Núñez. Que sale. Túnel, que lo había empezado Balaguer, lo terminó Leonel. Ajá. Ese túnel va directo por debajo de la avenida Núñez de Cáceres por gravedad, termina en unas galerías y de ahí termina en el Mar Caribe. Así se desecó esa laguna, después hicieron el Parque de la Núñez, donde eviteamos muchísimo y donde se vendió muchísimo romo, entre otras cosas. Y se ven muchos besitos y otras cosas. De todo. Y después le dañaron las luces, qué vaina. Y definitivamente se demostró que cuando había algo de voluntad política, cuando se podía resolver. ¿Y qué hicieron las propiedades que estaban al lado? Recuperaron valor. Recuperaron valor. De valor, exacto. Pero volviendo al tema de lo que tú señalas de la medición del viernes pasado, que comenzó a las 6:30 de la tarde, han caído en 1 hora y media 70 milímetros de lluvia. Eso es la mitad de lo que iba a caer en el mes de noviembre. A las 6 de la tarde, yo estaba sentado en un sitio. Sí. Yo estaba en la ciudad a las 4 de la tarde y decidí cruzar para mi casa. Porque había recordado que coño, va a llover hoy, no quiero joder con los tapones, hoy es viernes y vaina. Crucé y me fui, me paré donde unos amigos y exactamente cuando me detuve empezó a llover. Dije yo, bueno, y estoy leyendo en Twitter que la capital se está cayendo en agua. Sí. Y entonces por donde yo estoy empieza a llover con la misma fuerza y no se veía 1 centímetro para adelante. Sí, entonces yo empecé, dije yo, déjame esperar que yo estaba a 1 kilómetro de mi casa. La zona que yo vivo es una zona alta que no se inunda y eso no me preocupaba. Pero entonces empiezo a ver lo que está pasando en las redes. Como yo tengo un mapa mental de todas las lagunas, lagos, calles que se inundan, porque he tenido que lidiar con eso en 20 años trabajando de madrugada y con muchas tormentas que he tenido que enfrentar, he hecho un mapa mental de las calles y zonas que exactamente que se inundan de la ciudad. Y obviamente yo no puedo decirle a los demás que organice su mente como está la mía, porque yo soy un correcamino. Yo ando en la calle siempre y ruedo por otra parte, conozco la ciudad prácticamente de memoria. La Gran Vía frente a la Luperón se llenaba. Que la exactamente. Calle yo me sé todos los charcos de la capital, para que tú te clares. El paraíso aquí también. Sí, totalmente. Es un agüita, pero ¿cuál es el elemento que yo critico de lo que pasó el viernes? Lo estábamos hablando fuera del aire, que se ha buscado minimizar. Número 1, querer hacer responsable de lo que pasó al ciudadano. No, al cambio climático primero. No. Al ciudadano, pero después de segundo al cambio climático.
lo que tenemos memoria y hemos vivido mucho, sabemos que eso pasa aquí o con tormenta o temporales como ese. Pero hay que decir que ese campo nuboso, y los meteorólogos de República Dominicana, que no son idiotas porque publican las vainas en sus cuentas de Twitter y después la borran para que uno no la vea, habían dicho que le estaban dando seguimiento a ese campo nuboso y que tenía probabilidades de no sé cuánto de convertirse. A su favor debo decir que hacen el trabajo con lo que tienen. No, pero no estoy diciendo, no estoy atacándolos a ellos. Sí. Porque sería estúpido atacar al cuchillo del asesino que lo utiliza para quitar la vida. Obviamente, no, el cuchillo no es el problema. El cuchillo es el maldito es el que usa el cuchillo. Claro que sí. Pero quiero ir porque tal vez buscando de que no aparezca como que ellos sí estaban observando eso, que se había compartido información a nivel regional de que esa vaina preocupaba la cantidad de agua que podía traer. A las 8 de la mañana en Puerto Rico se hicieron las advertencias del lugar y se dijo que venía mucha agua, no se sabía cuánta, pero venía un saco de agua. Y entonces el viernes quedó demostrado la capacidad, o sea, el nivel de improvisación que tienen los servicios de emergencia y las autoridades que están vinculadas con dar respuesta en emergencia en la ciudad de Santo Domingo. Yo me voy a concentrar en el pronóstico. Mira, si el pronóstico pero mejora, es que todo, la capacidad pero es que todo, sí, pero es que todo está vinculado. Es que el que tiene que dar respuesta no puede prepararse para una respuesta si no tiene una información precisa. Y no la va a tener si no tiene. Si quien tiene que darle la capacidad de dar la información no cuenta con las herramientas. No andemos con rodeos. Entonces, eso que han querido rodear, ¿no? Que el cambio climático, que la basura, lo que hubo el viernes fue una total y completa ausencia de información oportuna al ciudadano y a los servicios de emergencia. Y no bastaba con tener y no quiero que salga de los sitios vulnerables. Y no quiero que mis amigos del gobierno se molesten conmigo, pero manejo la información de que del mediodía se había advertido que venía un temporal de agua grande, iba a haber mucha lluvia y que había que prepararse. Y que aquí hubo alguien que dijo que no iban a alarmar a la población por un aguacero. Qué barbaridad. Mira, estoy hablando a las 12 del mediodía. Y esto no es una teoría conspirativa, porque la fuente que me da la información es de entero crédito. Ciertamente no voy a decir, bueno, es culpa de Gloria Ceballos. No puedo culpar a Gloria Ceballos. Es responsabilidad de aquellos que han debido oportunamente tomar las decisiones para darle a Gloria, a Jean Suriel, al COE, las herramientas que necesitan para en sus menciono a Jean Suriel porque es un referente, una autoridad en el tema, no porque él tenga ninguna responsabilidad, pero uno recurre a él a buscar información y si él no tiene de dónde buscarla. Yo insisto. Entonces, lo que pasó el viernes fue un apagón de información. Porque aquí tampoco contamos con un sistema de alerta oportuna de dónde se producen inundaciones repentinas. No lo tenemos en República Dominicana. Señores, eso cuesta centavos hacerlo. Y está la tecnología y las telefónicas tienen la capacidad y existen las herramientas para que podamos tener acceso a esa información y no lo hubo. Así como te llamó en elecciones para que voten por él. Así como te dicen, mira, sale esta zona, sale ahí, por favor. Aquí nosotros no tenemos señalizadas las partes de la ciudad que son zonas de inundación. Así. Y uno va a ciudades fuera de República Dominicana que tienen zonas que tienen historial de inundarse con advertencia que dicen en caso de lluvia retirarse de esta zona de inundación. Y eso no estaría mal que nosotros empecemos a ser críticos y a pensar cómo mejorar eso. No culpar y decir, no, porque toda la basura que ustedes echaron a la calle, no, porque esos malditos carros que ustedes tienen contaminan y miren el cambio climático. El cambio climático, mayas. Eso pudo, yo estaba en mi casa y no tuve mayores inconvenientes. Gracias. Porque tuve la suerte de que recordé, yo leí esta mañana que va a llover mucho y no quiero estar en la ciudad cuando empieza a llover. Tomé esa decisión porque tenía una pequeña información. Hay que insistir. Imagínate eso multiplicado y que ya luego las personas, aún teniendo la información, toman el riesgo de exponerse. Ya es una cuestión del individuo. Y eso ni hablar de las construcciones de este país que no cumplen con las mínimas condiciones para cuando se empiezan a inundar los sótanos para que se desagüen. ¿Tú sabes que lo peor de eso, privadas? ¿Tú sabes que lo peor de eso, Pedro, Alberto? Que ya hay gente en el país que hace 1000 años aprendió la lección. Mira, aquí hay cientos. Le voy a preguntar al profesor Holston cuántas hay, pero sé que son más de 100. Estaciones meteorológicas pequeñas, muy modernas. Yo entro al enlace de la que él tiene en su casa porque me da información de la capital. Pero hay cientos. ¿Tú a quién las tienes? ¿Quiénes acceden a ella? Los agricultores.
Los agricultores saben que su vida, su producción, su capital, Depende su trabajo, depende de saber o no ese tipo de informaciones. Entonces, si eso ocurre en la agricultura a pequeña y gran escala, transporte marítimo, el transporte También. de mercancías depende enteramente de sus tiempos, de saber si hay que vadear un temporal, si hay que rodear una tormenta, si hay que frenar en alta mar, si hay que fondear o anclar hasta que pase una de esas situaciones. Luego está el tema también ya en tierra de los transportes de mercancía, aunque aquí no tenemos ferrocarriles, pero igual hay un transporte en camiones de un volumen importantísimo de mercancía que se puede ver ralentizada si un puente se lo lleva un río. Luego está la vida de todos nosotros. La vida, que es lo primero que hay que cuidar. Luego está 8 muertos, un aguacero. 8 muertos. Entonces, un aguacero, mi hermano. Es penoso, y yo quiero aprovechar esto no con el sentido de, hemos tenido la razón siempre. No, señores, es la lógica. Es la lógica. La lógica dice que tener 5, 6 radares Doppler bien repartidos, equidistantes en el país, te da cobertura sobre 48,000 kilómetros cuadrados, interconectados a esas 100 estaciones locales que están en puntos geodésicos muy específicos. Y por cierto, vale la pena creo que invitar a Holsington aquí a Falla Media para que nos hable, porque ha sido el sector privado y el sector estudiantil el que ha colocado eso no es son privados, señores. Entonces, y por su beneficio, como claro, porque nadie va a invertir, por ejemplo, en el aeropuerto de La Romana, nadie va a hacer una inversión como esa sin saber si su capital va a estar a salvo de un tema climatológico. Entonces, da mucha lástima, da mucha pena que tecnologías que países que están alrededor de nosotros la novena economía de América Latina. Cuba tiene 5 radares Doppler. Que para cubrir un territorio que no tiene la complicación de relieve que tenemos nosotros. Sí. Porque en Cuba no hay ningún pico mayor a 2,000 metros de altura. Cuando pasó el huracán ahora que afectó... En Pinar del Río. En Pinar del Río yo me pasé la noche viendo el radar en vivo de cómo el huracán... O sea, y yo ahí te daba la razón, porque habíamos hablado de eso. Dice la acumulación de agua. Antes de Fiona... ¿A qué hora? O sea, después de Fiona hablamos sobre la importancia de los radares aquí en el podcast. Y recuerdo, y me puse a verlo y dije yo, coño, José Luis tiene razón. Porque es que tú ves la información en tiempo real. O sea, desplazamiento, te va la información satelital ilimitada, porque entonces, el satélite tiene que estar pasando por ahí. Mira, y eso va no sé cuántos kilómetros por hora haciendo una órbita terrestre. Y lo hablábamos mientras dialogábamos sobre esto. No es lo mismo tú tomar decisiones a ciegas que teniendo información oportuna y confiable. Y aquí el viernes mucha gente salió porque estaba desinformada. Esto es un aguacerito. Sí. Aquí no contamos con un sistema de transmisión de emergencia, que lo que no saben lo que es eso, son sistemas automatizados que se interconectan para la transmisión de un mensaje de alerta de diferente índole. Te llega el celular. Alerta, te llega el celular. Alerta de inundación rápida. Las cadenas de radio interrumpen su programación de forma automática para hacer la transmisión de ese mensaje, televisión también. Y hay países como Estados Unidos que están obligadas las estaciones de radio y de televisión de someter a prueba, y ellos dicen, bueno, tal día tenemos una prueba de tal vaina. Si no se conecta tu emisora en el tiempo, que son segundos, que tiene eso para poder emitir el mensaje o la señal, que es un ruido que tú oyes, que escuchas, y luego viene el mensaje detrás de eso. Si es una emergencia, te va a decir cuál es la emergencia. Hay alerta de inundaciones repentinas en la zona de tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal. Lo escuché yo mientras estaba ahora escuchando en el huracán Fiona lo que pasaba en Puerto Rico. Esas transmisiones pasaban cada 1 hora, cada 45 minutos, porque iban actualizando dependiendo de cómo las lluvias fueran afectando ciertas zonas. Y en el caso de otras emergencias como terremotos, como ataques químicos o terroristas, entonces un caos y fuera peor. El lío, los carros inundados, los niños, mira, muchachos. Entonces ocurre. Entonces, sin tú tener la capacidad de decir, como acaba de decir Alberto, que te lo informen las telecomunicaciones, que los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los que no, se unan a ese aviso y utilicen como una responsabilidad. Como una responsabilidad social que, claro, también le ayuda a los medios porque genera confiabilidad. Pero luego hay un elemento, volvemos al tema de las decisiones. Murió un delivery. De los 8 muertos, hay un muchacho que estaba... Luisinski se llamaba. Sale un grupo de gente, como siempre, con su guerra contra el capital. ¡Qué abusadores! Estaba trabajando, pero estaba trabajando medio mundo porque no se detuvo el trabajo a falta de una información basada en información.
no solo estaba trabajando él, que un infeliz que lamento enormemente. Es lamentable. Pero de la empresa para la que yo trabajo, gente que se fue a las 9 de la noche para su casa. A las 10 de la noche. En una plaza como la mi sobrina Natalie, que está en mi casa todavía, se tuvo que quedar en la universidad, en la UNFU, como tal 1 de la mañana. Sí. Yo, que por cierto, el agua me agarró durmiendo. Cuando me levanto, ¿y qué pasa? Digo yo, voy a buscar a mi sobrina. Y me dice Elizabeth, no, tú no la vas a poder ir a buscar. No es que tú quieras, es que tú no vas a poder. Y yo, ¿cómo así? Y cuando comienzo a ver el tamaño del asunto, fue una cosa apoteósica. Puedo acceder al enlace que te dije de la yo digo, yo iba en ese momento, cuando yo accedí a la información, 201, 202 milímetros de agua. Yo refresqué la página porque para mí eso era un error. Y cuando vi 250. Yo no, de verdad, yo tardé un tiempo en digerir lo que estaba pasando. José Luis, no sé si has tenido el chance de ver los videos ya después en la noche de la quebrada esa de Cuesta Hermosa. Ay, mi mamá fue que grabó el video. Lo que ahí pasó, la cantidad de agua que eso trajo, yo no tengo registro memorial. Y mira que yo recuerdo cuando se inundó toda esa zona en la tormenta Noé y por allá por el año 95 más o menos, que recuerdo que donde está hoy Isabel Villas, estaban construyendo el campo de golf y ahí habían unos equipos de una empresa con la que trabajaba mi papá, una pala mecánica, una retropala, que estaban trabajando ahí, trabajando un terreno, una vaina, y hubo que esperar, esos equipos estaban ubicados en una zona que se inundaron y ahí hubo que ir de emergencia un sábado a cambiar filtro, aceite, el diablo, vaina. Y eso arrasó con todo. O sea, yo tengo recuerdo memorial de eso, pero no recuerdo haber visto. En esas 2 ocasiones anteriores fueron manos de bingo delante de lo que pasó el viernes pasado. Fue una cosa fuera de lo común. O sea, Pedro, pero ya para hacer... El mapa comunica algo. Arroyo Hondo. Ven acá, hermano. Cuesta Hermosa. Cuesta, ¿qué? Para arriba o para abajo. Oye, mira, y ya... Alguna vaca el agua, olvídate. Y ya cerrando con el tema de la información, porque uno está vinculado a los medios, y yo siento pasión por informar. Yo cada vez que se da la oportunidad de alguna emergencia, yo trato de estar en mi trabajo porque la función que tiene el medio es de orientar. Y ciertamente uno sabe que la información veraz y oportuna hace la diferencia en cualquier situación de emergencia. Y yo espero que quienes puedan ver esto y entiendan que es un ataque, no, es una reflexión. Porque no es una cuestión que se da solamente en este gobierno. Es que tú puedes hacer un histórico de cada vez que aquí hay una situación de emergencia, cuál es el trato que se le da a lo que se está manejando. Se trata como, bueno, es una vaina, está bien, no diga nada, que ahorita cuando pase la vaina salimos y resolvemos. No puede ser así. A la gente se le olvida que aquí, en el año 2007, vino Noé y nosotros nos enteramos a las 6 de la mañana del lunes que era una tormenta, porque alguien en la Z101, que se llama Víctor Gómez Casanova, que estaba a las 6 en esa época, llegó y dijo que al parecer una tormenta estaba afectando a República Dominicana, que había habido un derrumbe en la Ciénaga, que se habían reportado 6 personas fallecidas de entrada y que había reporte de zonas del país donde ríos se habían desbordado y el Bajo Yuna ya estaba bajo agua. Y yo les reto a cualquiera, porque si hay algo que a mí me gusta es la información. Nadie informó nada. Quienes eran responsables de meteorología en esa época estaban en un resort. Y el que era el vocero del COE, que yo llegué vadeando y rodeando la ciudad a mi trabajo. Recuerdo que la gerente de la empresa en ese momento, era Rosana Cosme, llegó con el teléfono del vocero en ese momento del COE. Yo cuando lo llamo y lo pongo al aire, la primera pregunta que le hago, ¿qué pasó con ustedes que no informaron oportunamente esta vaina que nos está comiendo vivo? Y el tipo me dijo, bueno, el problema ahora no es decir por qué no informamos, ya yo estoy en el área y estamos informando. Esa fue su respuesta. Qué lindo, qué bien. Y recuerdo cómo ahora que la cadena de radio para la que aún trabajo tomó la decisión de ir al aire y el director cuando fue al aire dijo, en vista del vacío de información por parte del Estado que tenemos, nos vemos la necesidad de informar nosotros y de orientarnos entre los ciudadanos qué es lo que está pasando para poder tomar decisiones. Qué barbaridad. O sea, es importante informar, es importante tener planes de contingencia, es importante no solamente publicar un tweet o publicar un mapa en Instagram, es importante llamar a La Z, El Sol, Dico 106, aquel, al otro, al diablo, a todo el mundo
es importante. La información es importante. La información es la que hace la diferencia. Yo estoy seguro que mucha gente de la que se vio boyando en el carro, cuando estábamos flotando en el agua, decía, ay, pero si me hubiese enterado de esto, yo me quedo en mi trabajo. Claro. Esa fue la diferencia. Yo solamente le voy a agregar, compañeros, el éxito de una sociedad desarrollada, exitosa, próspera, no es evadir por arte ni de magia ni de un conjuro los desafíos de la naturaleza. Japón no puede evitar los terremotos, pero tiene una ingeniería sismo resistente que es ejemplo del mundo. Y los tifones. En Japón no se para el trabajo por tifón. Japón y Taiwán y Corea del Sur no tienen un conjuro mágico sintoísta, ni con Buda, ni con Confucio, para evadir los tifones. Su éxito está en preparar y entrenar a la sociedad y el propio mercado para saber que hay que hacerle frente cada cierto tiempo a esas amenazas. Israel, país al que todo el mundo sabe la admiración que le tengo y las muchas cosas que me comprometen con la admiración a ese país, sabe que en cualquier momento un azaroso del sur va a tirar un cohete. ¿Y qué preparó? Que ya no estamos hablando ni de siquiera amenazas naturales. ¿Y qué preparó? Vaina de acero. Preparó un sistema que le hace frente a esas amenazas con mayor éxito que una vaina increíble. The Iron Dome. Y te va sociedad por sociedad, de los más crudos inviernos del norte, pasando por los monzones en Asia, pasando por los peligros de inundación en Oklahoma. ¿Qué hicieron los estadounidenses en el área de los Grandes Lagos donde había posibilidad de inundación? Canalizaron, crearon canales. El Mississippi en algún punto se desborda, sin embargo, Sí, pero para desbordarse tiene que subir una vaina del diablo. Los diques. Si no tuviera represado el río, no vive nadie ahí. Los diques están ahí para que ese fenómeno que se sabe va a pasar se mitigue un poco. Se mitigue y haya la menor afectación de vidas y propiedades. Florida está construida sobre un humedal gigante. Y sin embargo, su arquitectura, la forma en la que la regulación de la ciudad sufre muchos huracanes también. Está hecha, es precisamente una adaptación exitosa, más exitosa, porque su fracaso lo han tenido, pero es más exitosa que fracasada. Yo creo que ante esos fenómenos. Yo creo que excusarnos nosotros de las previsiones que no hemos hecho ni de la preparación no es maduro. Encontrar excusas tampoco. Yo creo que debemos de aprender esta experiencia, que este sea nuestro Katrina. Katrina le enseñó mucho a Estados Unidos de lo mal que manejaron en España, la situación previa. En España, en la historia española contemporánea, está el famoso la rotura de la presa de Talavera. Fíjense eso. Sí, no, yo vi el documental. Yo veo muchos documentales, pero eso, lo de esa presa es una cuestión... Es histórico. ¿Sabes por qué histórico? Sí. Además de la cantidad de víctimas, que fue una cosa horrenda, es porque la sociedad española dijo, bueno, si eso pasó con esa presa, que el volumen de agua no era una cosa... Y las otras, y comenzó una revisión permanente, obra por preventiva, y una inversión de construcción de nuevos sistemas de embalse y contraembalse, porque había que evitar que eso volviera a pasar. Y esa es la lección, señores. Hasta la Biblia dice que el acontecimiento imprevisto le acaece a todos. Aprendamos de eso. Pero aprenda, porque a nosotros nos cae imprevisto todo el tiempo. Entonces, no nos puede agarrar. No quiero. Como dice un filósofo, que soy yo, la historia no nos puede agarrar siempre con los pantalones en los tobillos. Siempre, todo el tiempo. Siempre nos agarra. O andamos en cuero todo el tiempo. No quiero cerremos la entrega de hoy sin hacer una referencia al tema de las construcciones de torres y de algo que recomiendan, que he visto muchos expertos recomendando. Sin desagüe. No solamente sin desagüe, se supone que, y eso me lo decía un amigo constructor. Eso es ilegal. Un amigo constructor decía él que también hay unos sistemas de bombeo que a cierto nivel se instalan y que a cierta altura que el agua llegue, entonces esas bombas se activan. Sí. Y empiezan a sacar el agua, que muchas torres aquí sería revisar los códigos de construcción, los códigos de seguridad que tal vez tienen que cumplir estas torres en caso de este tipo de emergencia. Ojalá y que se revise eso. Esas torres? Pero más importante, hubo el caso de una inundación en un parqueo de un edificio de una empresa, que la inundación se dio porque donde estaba el desagüe lo taparon porque se llenaba de basura y había que limpiarlo muy a menudo. Entonces, ahorro de costos. Exactamente. Diablo, coño. Entonces, cuando se inundó, que fueron allá, pero está en tal sitio, dieron 3 picazos, se movió la vaina, todo el agua se fue. Dios mío. O sea, pasaron muchas cosas que fueron negligencia. El caso de los estacionamientos, hubo mucha negligencia. Yo creo que como ciudad debemos de entender y aceptar que aquí hay zonas que son lagos latentes
y que todo lo que te cerca cumple el riesgo de inundarse. Con los ¿Qué deben de hacer quienes están instalados en esa zona? Tener planes de contingencia, tener conciencia de que eso puede pasar y estar claros de que en cualquier emergencia como la que se presentó, pues actuar de manera oportuna. Por los eso bonos, es lo que queda. por los bonos que nos tocan a nosotros, millonarios, por supuesto, de Falla Media este diciembre. Por las bonificaciones. ¿Sabe qué nosotros deberíamos hacer? Nosotros sacar un chin de eso, un poquito, una décima, y donar. Tú sabes que aquí no hay, me he dado cuenta con estos asuntos, Pedro Alberto. Le vamos a donar una balsa inflable a los cuerpos de seguridad para que en situaciones como esa puedan salir a montar gente. Venga, una balsa inflable y con aire. Tú le dices relajando, pero... yo no estoy bromeando. Tú sabes que yo una vez yo me quedé en un charco en la Rómulo Betancourt con privada en el año 2008-2009. Un Ford que yo tenía más malo que el diablo, un Ford Focus. Sí. Eso me dio problema a mí. Eso no tiene madre. Pero el carro tenía una particularidad, que cuando se le mojaba la correa dejaba de trabajar el alternador, y cuando dejaba de trabajar el alternador se apagaba. Y yo me metí en ese charco, Mierda, esa luz se bajando, y yo tenía que apiarme de ese carro, empujarlo en ese charco, apareciendo una vez tres tigres empujar. Entonces, desde ese entonces, y con esto cierro, yo tengo una campaña que yo digo que yo no cruzo charco cuando está lloviendo. Yo no me meto en charco, yo me quedo parado. Si no está bien, yo me orillo a la derecha. Yo no lo hago por un problema. Y tú el que quiera que cruce, que yo no me arriesgo a cruzar charco. Ya uno no sabe, y me pasó un susto grande ahí en la Presidente Vázquez, en la zona oriental, que se hace un lago ahí. No, por ahí se ahogó un tipo hace años. Cerca del Club de Alma Rosa. Del Mar Rosa. Yo no lo hago no tanto por problema mecánico, la guagua la cruza. Es que tú no sabes en qué charco que tú estás cruzando. Un desgraciado se le llevó la tapa a la tapa, a la alcantarilla. Ahí mismo, plan, mierda, coño. ¿Cómo se ahogó ese pobre muchacho? Que casi se muere. Sí. Que la goma en la que cayó era del lado del conductor. Y estaba la vaina en el agua echándole. No, manito, no. Horrible. Bueno, señores. Esperemos que, como dijo Alberto, esto sea un precedente, un antes y después, y que se haga una inversión real. Si tiene que ser el gobierno central, si tiene que ser la alcaldía, que se haga un tema hasta los empresarios. Porque de verdad que ver al Distrito Nacional hundido de esa manera. La capital completa. Que llegó a sectores que son clase media, que sintieron el agua en el tobillo, que si tienen el agua en el cuello, que siempre recuerdo una historia de un profesor, que me decía yo, un día un aguacero de eso y la puca llena, tú sabes que el B2 se ponía esa vaina lleno el parqueo de los profesores, hasta arriba. Y el hombre baja, me acuerdo yo, con un canali de $5,000, con sus zapatos Gucci, en piel de cocodrilo, como de $6,000, y con su maletillo, profe, coño, usted va a cruzar su Jaguar, usted va a cruzar ahora, yo le ayudo, pues, mijo, acuérdate algo, el abogado que no está dispuesto a mojarse la media, compadre, ensuciarse, coño, no se va a montar en el Jaguar. Así, agarró sus zapatos, mira, bueno, con su media, así, se remangó su canal de 5,000 y me dije, mierda. Ahora, cuando la hay que sacarme mierda, pero cuando hay que remangarse los pantalones, hay que remangarse los pantalones. Ahora, cuando la arreglen todo, los únicos que van a extrañar jornadas como esta son los mecánicos y la electricidad. Diablo, ya están todos los mecánicos. No daban abasto. ¡Está quemado! No daban abasto. Diablo. Hasta la próxima, señores. Nos vemos la próxima. Está buena esa. La rosa derecha.